Encuentren muy bien. Como siempre es un gusto saludarles. Disculpen la demora, no me dejaba grabar y capturar la pantalla. Tuve que hacer cambio de computadora, pero bueno, ya estamos iniciando. Muy buenas tardes. Estamos iniciando este segundo espacio abierto de aprendizaje de la semana número 3 dentro de la materia y módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, este viernes 21 de octubre de 2022 a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Como siempre, un gusto saludarlos. Soy su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, y pues vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto de aprendizaje de nuestra semana número 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar, permítanme un segundo. Ahora sí. En este segundo espacio de aprendizaje con su asesora virtual, vamos a explicar el propósito y objetivo de este segundo espacio de aprendizaje, es explicar las actividades de la tercera semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades y temas de esta semana número 3. Recordando que el propósito formativo de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes. Permítanme, quiero ver si me escuchan. Sí. Y bueno, con su realidad, temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, es a través del correo electrónico institucional, el cual es av.naivet.reyes@prepenlinea-mediocep.edu.mx, en el cual yo les mando cada miércoles pues un recordatorio de que te estamos esperando, tanto una servidora, su asesora virtual, como su tutora, la maestra Gloria, en donde pues una servidora, maestra Naivet Reyes García, su asesora virtual, y su tutora, pues estamos tratando de estar al pendiente de cada una de sus necesidades, para dudas, comentarios, para que pues tengan todo muy claro respecto a qué entregar, cómo entregarlo, características y demás. Y bueno, en el caso del foro Aprendiendo, las formas de comunicación, aparte del correo institucional, es por supuesto el foro Aprendiendo. Cada semana encuentran un foro donde pueden colocar sus opiniones respecto a ideas, emociones, dudas, temas y demás. Y también en el caso de la actividad integradora 1, pues forma parte de algunos elementos que se les requiere. En el caso de la semana 4, el proyecto integrador pues va a implicar que ustedes realicen aportaciones en el foro Aprendiendo, y también será un elemento para pues su actividad integradora, pero recuerden que el foro Aprendiendo como tal pues no tiene una ponderación o valor dentro de las actividades dentro de las actividades de la semana, solo algunas actividades con excepción, como fue la actividad integradora 1 y en su momento dentro de la semana 4 parte de elementos que solicita el proyecto integrador. En el caso de la mensajería dentro de la plataforma, encontramos directamente la sección mensajes o mensajería, que está el icono en la parte superior derecha de nuestra plataforma, entre la campanita de notificaciones, el icono de campana y su nombre completo, pues se encuentran ahí el icono de mensaje, el globito de mensaje, en donde pueden contactarse con una servidora. Considero yo y les reitero, la mensajería es la forma rápida, la más rápida, eficaz y eficiente para mi gusto, y privada para que ustedes, si tienen alguna duda o requieren alguna extensión de alguna actividad. Integradora, recuerden que una servidora solo puede dar extensiones o prórrogas de entrega de alguna actividad integradora que les faltó, pero en los primeros días únicamente de la semana. En el caso de la semana siguiente, de la semana 4, de la semana final,
no se dan ninguna extensión para ninguna actividad de la semana número 4. Es importante reiterarlo y siempre se los digo en cada pues, sesión de cada espacio de aprendizaje de cada semana. Las actividades de la semana 4 no tienen extensión o prórroga de entrega después de la fecha, ¿de acuerdo? Y bueno, compañeros, en el caso de la unidad número 3, que es la unidad de esta semana 3, la unidad 3 se llama herramientas digitales. Como saben, este lunes 17 de octubre a las 00 horas, horario de la Ciudad de México, de este 17 de octubre de 2022, inició nuestra semana 3 y por ende los temas de nuestra unidad 3, herramientas digitales, y cerrará y finalizará el domingo 23 de octubre de 2022 a las 23:59 horas o las 11:59 de la noche. Recuerden siempre esto en los horarios son de la Ciudad de México, ¿vale? Recordemos y hemos visto a lo largo de este módulo y de estas semanas, pues la evolución de los medios masivos de la comunicación, el desarrollo de las telecomunicaciones, el uso y el acceso y el desarrollo del Internet, del uso de hiperconexiones, ha generado que actualmente en el mundo de la computación se desarrollen elementos multimedia, que es la forma de presentar información que emplea una combinación de textos, como la palabra lo dice, multimedia, múltiples medios o varios medios, como la combinación de texto, sonidos, imágenes, video y animación. Entre las aplicaciones multimedia más comunes se encuentran los videojuegos y programas de aprendizaje, así como los elementos multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de procesamiento que la información plasmada únicamente como texto. Y es que es muy importante recordar que un multimedia debe de tener textos, gráficos, animaciones, imágenes, GIFs, videos, elementos de organización o hipervínculos. En el caso directamente de los elementos de organización o hipervínculos, se considera que este proceso de creación y diseño de cualquier producto multimedia implica que todos los elementos se relacionan entre sí, por lo que cada uno al hacer sus presentaciones tiene características pues particulares y que le dan una mejor presentación y también, tenemos que decirlo, resaltan la presentación. Es importante entender que dentro de los multimedia tenemos diferentes tipos de archivo, ya lo habíamos comentado que en los sitios web siempre y dentro de los buscadores tenemos diferentes tipos de archivos como los de audio, como los de video. En el caso de los archivos de audio tenemos los tipos analógicos y digitales. De acuerdo a la manera en que se transportan los medios o mensajes o señales, los medios de comunicación se clasifican en analógicos y digitales. El registro de los medios analógicos implica que tienen un soporte físico y es continuo, mientras que los registros en los medios digitales es binario o discontinuo. En el caso de los medios digitales, los recursos digitales son más eficientes y económicos que los analógicos, ya que la mayoría de los equipos de reproducción y grabación de audio analógico han caído en desuso. Por ejemplo, los reproductores en su momento de cassettes, como las grabadoras, como en su momento antes los tocadiscos, pues han caído en desuso, aunque los soportes analógicos más utilizados eran las cintas de cassettes y los discos de vinilos, y existe de pronto una moda por lo retro, por la búsqueda de este tipo de discos de vinilo que son inclusive para coleccionistas dependiendo de su estado físico, si están rayados, si no están rayados, pues van a tener un cierto valor, pero no todos tienen acceso a ese tipo de elementos. Por ello, la importancia de comprender que pues actualmente los recursos más digitales pues por lo mismo son más eficientes porque son los más actuales.
Los primeros soportes de grabación de audio digital se crearon a principios de los años 80. El soporte digital más importante ha sido el disco compacto o CD por sus siglas en inglés. Los CDs estándar pueden almacenar hasta 700 megabytes de datos y se reproducen por medio de un lector óptico. Este soporte entró en desuso justamente a la llegada de los MP3. En el caso de las imágenes, son representaciones visuales estáticas que fueron generadas por copia y reproducción del entorno. Gracias al escaneo de imágenes analógicas se han vuelto digitales, como pueden ser documentos, fotografías y pues, un sinfín de elementos que antes eran analógicos físicos y que ahora al escanear a través de escáneres o inclusive fotografías digitales, pues permiten que estos documentos formados de forma física se vuelvan elementos digitales. Y estos elementos digitales son documentos formados por píxeles, que son elementos de contenido en cada celda, y donde cualquier documento o sistema multimedia está constituido por elementos informativos de diferente naturaleza. Las imágenes, dentro de las imágenes tenemos diferentes tipos de formatos de imagen. Los más utilizados son JPG o JPG, que en general significan lo mismo. El JPG es un tipo de imagen en donde reconoce más de 16.7 millones de colores y se recomienda cuando se quiere que la imagen utilizada tenga calidad fotográfica. Se pueden encontrar archivos con extensión JPG, el cual es el mismo tipo que JPG y se usa para innumerables tareas que van desde ilustrar trabajos escolares, acompañar reportes de oficina y elaborar tarjetas de presentación e invitaciones, hasta por supuesto el compartir dichas imágenes en la web a través de redes sociales virtuales y con frases representativas. Otro de los tipos de formatos de imagen es el GIF o .gif, que es el formato de imágenes más utilizados en Internet. Las siglas significan Graphics Interchange Format o formato de intercambio de gráficos. Este formato solo contiene información sobre los colores de la imagen que se están usando y trabaja con 256 colores. Las imágenes guardadas en este tipo de formato no pierden calidad aunque se comprime el archivo y se utilizan en creación sobre todo de iconos y logos. Otro de los tipos de formatos que actualmente se está utilizando mucho en línea es PNG, el cual nos permite utilizar diferentes tipos de elementos, pero nos da una mayor calidad y nitidez dentro de las imágenes. Reitero que una forma en que se pueden volver elementos o imágenes análogas a digitales, pues es a través del escáner y las cámaras digitales. Recuerden que un escáner es un dispositivo dentro de la computadora que permite capturar una imagen, ya sea de documento, texto o fotografía, y se transfiere a bytes o bits, los cuales interpreta la computadora. Muy importante decir que actualmente inclusive hay aplicaciones para descargar en el celular y el celular se vuelve un escáner que te permite guardar una imagen o un archivo en formato PDF o en imagen o en JPG. También recordemos que nosotros cuando desarrollamos multimedia también podemos generar un audiovisual. Los recursos audiovisuales son recursos multimedia que, como su nombre lo indica, combinan elementos de audio e imágenes y por ello es importante que revisen y presten atención a los videos y a todos los materiales que cada unidad y cada semana por ende se les colocan para el desarrollo de sus actividades integradoras y formativas. También es importante recordar que en los entornos pues directamente los recursos y los entornos digitales de aprendizaje, el desarrollo de estas nuevas tecnologías han propiciado la aparición de estos entornos digitales de aprendizaje. Algunas de sus características que vamos a revisar son las siguientes.
El usuario se siente parte de un mundo generado digitalmente, donde se crea un sistema de administración de aprendizaje en estos entornos digitales de aprendizaje. El usuario, mediante constante comunicación con otros usuarios que pueden o no conocerse, ayudan a su desarrollo. En los entornos digitales de aprendizaje, el medio es colaborativo para la construcción del conocimiento y el uso de las aplicaciones o programas informáticos fomenta el entorno digital para el soporte de las actividades de aprendizaje, donde en los entornos digitales de aprendizaje, los procesos de enseñanza y aprendizaje son mediados por tecnologías digitales y los horarios son flexibles. Así, los participantes tienen interacción sincrónica y asincrónica, es decir, de pronto se pueden conectar a través de una videollamada, como es este caso, donde pueden estar directamente interactuando de forma instantánea y asincrónica, por ejemplo, por correo electrónico o un foro. El aprendizaje independiente le da una responsabilidad de autorregulación al propio estudiante que sabe que a partir de esto se fomenta el aprendizaje independiente. Existen tipos de sistemas de entorno de aprendizaje, como son el cerrado, donde la persona encuentra todo lo que requiere para su aprendizaje en un mismo espacio, y el abierto, donde el estudiante no tiene una regulación definida, pues esta la determina cada uno. Este sistema pues otorga flexibilidad. Como podemos ver, los entornos digitales de aprendizaje logran que la educación se desarrolle de manera nueva e innovadora, lo que potencia el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del uso de las tecnologías. Y es muy importante recordar que las presentaciones digitales son muy útiles como material de apoyo para exposiciones con imágenes, textos, audios y videos. Adicional a esto, son archivos llamativos que pueden ser utilizados incluso en presentaciones que no son en vivo, permitiendo expresar información y compartirlas en la web. Así que han surgido sitios que te permiten alojar presentaciones digitales y compartirlas con facilidad o de forma privada o pública, como SlideShare y Script, entre otras, por ejemplo, Canva, Prezi, etc. Para saber un poco más de esos sitios, se te da el manual de Script y algunos otros recursos como videos. Por favor, revísalos, no los dejes de ver. Recuerda que al compartir una información a través de una nube, deben configurar los permisos de forma adecuada para que puedan o no modificar su documento. Revisen los enlaces que se les dejan, cómo hacerlo, cómo ajustar los permisos en Google Drive, ajustar los permisos en OneDrive o en Dropbox. Generalmente estos enlaces cuando los generamos son muy largos, por lo que les sugerimos cortarlos antes de compartir. Revisa el video donde se te dice cómo hacerlo. En este caso, es importante recordar que estamos en la era digital. Según la autora Rita Valderas, dentro de su artículo ¿Qué es la sociedad de la información versus qué es la sociedad del conocimiento?, nos menciona que la primera, la sociedad de la información, con el uso de innovaciones tecnológicas e información y las comunicaciones, se llama la era digital, donde la sociedad de la información tiene como características principales exuberancia, que es una extensa cantidad de datos, omnipresencia, que está en todas partes y sin límites de fronteras, y radiación, donde las distintas y zonas geográficas, pues se acortan generando distancias geográficas y de tiempo que se reducen al mínimo, así como la velocidad, ya que la comunicación es instantánea y la multilateralidad y centralidad, donde la información circula por todo el mundo, así como la interactividad y unilateralidad, donde son los usuarios tanto consumidores como productores de información. Y es importante también decirlo, que nos lo menciona la autora en Valderas 2009, la desigualdad, ya que la sociedad de la información implica que no todo el mundo tiene acceso a la información, ni todos los países viven de la forma
en la misma forma y en la misma época. La heterogeneidad es para Rita Valderas el ágora, el Internet es el ágora de debates e intercambios de ideas diversas. Y es que sí, efectivamente, la sociedad de la información implica que estés en una extensa y gran cantidad de información, lo cual a la larga provoca una sobreinformación. De pronto ya no sabemos cuál fue el tema más importante de la semana pasada o de hace 8 días, porque estamos tan bombardeados de información en esta era digital y de esta sociedad de la información que de pronto perdemos la noción de los temas más importantes o relevantes en los medios masivos de comunicación. Y también es importante decir que no todo mundo tiene acceso a las herramientas digitales como el Internet o con tecnologías de gran elementos como son, por ejemplo, los gadgets, que pues igual y estamos usándolos, pero no necesariamente todos en el país tenemos acceso a los mismos. Y la segunda nos dice que para la sociedad de la información y el siguiente paso de evolución después de la sociedad de la información es la sociedad del conocimiento, que es en realidad el ideal al que se supone deberíamos haber llegado hace años. Esto nos lo dice Rita Valderas 2009 dentro de este artículo que desarrolla dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana y dice que pues realmente a esta sociedad del conocimiento tuvimos que haber llegado desde hace ya varios años, pero la sociedad de la información lo ha impedido, pues hasta ahora ha obedecido solo a intereses políticos y económicos. De aceptar como verdadera esta aseveración, la era del conocimiento es una etapa evolutiva hacia la que se dirige la humanidad, una etapa posterior a la actual era de la información y a la que se llegará solo si la información deja de ser una masa de datos indiferenciados y se asume como fuente de poder y no como poder mismo. Nos lo dice Rita Valderas 2009. Y bueno, algunos elementos de los temas de esta unidad 3 herramientas digitales son los que vimos hace unos minutos. Ahora vamos a pasar a características y elementos de cada actividad a entregar en esta semana 3, que yo desde el lunes les colocaba en su bienvenida a la semana 3, pues las actividades a entregar. En este caso tenemos dos actividades integradoras. Recuerden que cada actividad integradora a entregar tiene un valor del 7% dentro de la ponderación o calificación de nuestro módulo. De la semana 1 a la semana 3 tenemos que entregar dos actividades, en total son 6 actividades integradoras a realizar. En este caso, en esta semana número 3, vamos a realizar nuestras dos últimas actividades integradoras, como son la actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas, y la actividad integradora 6 y final, crear un recurso multimedia. Y vamos a realizar también dos actividades formativas, la actividad formativa 5, llamada archivos multimedia, y la actividad formativa 6, llamada compartir presentaciones digitales en la web. Recuerden que en el caso de estas actividades formativas tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta, mientras que en el ejercicio de práctica hoja de cálculo de esta semana 3 únicamente es un archivo descargable y no es necesario subirlo a la plataforma. De hecho, no se debe de subir, simplemente es para que ustedes lo hagan en casa. En el caso de la actividad socioemocional, recuerden que es un archivo PDF descargable, interactivo, que les va a servir junto al desarrollo y vista de la grabación de la tutora para contestar el cuestionario socioemocional. Ustedes ya desarrollaron y les indicaba que estos cuestionarios socioemocional que tienen valor dentro de la ponderación o calificación pues directamente del módulo 1, se realizó uno en la primera semana y esta tercera semana, este cuestionario socioemocional, donde recuerden, tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Y tienen que realizar de forma obligatoria
dos cuestionarios o encuestas. En este caso, estas encuestas de opinión, una es opina sobre tu módulo 1 y la segunda encuesta es opina sobre tu asesora virtual, una servidora maestra Ana Iberreyes García. Les comento, chicos, que es obligatorio porque si no realizan ambas encuestas de opinión, no van a poder ver, ni revisar, ni poder realizar las actividades de la semana 4 o semana de integración. Por ello, es muy importante que realicen ambas encuestas de opinión, tanto opina sobre tu módulo 1 y opina sobre su asesora virtual, una servidora Ana Reyes García, pues de lo contrario no van a poder ni ver ni revisar ningún material de la semana 4. Por favor, no dejen de realizarlas, ¿de acuerdo? En el caso de la actividad integradora 5, las características y elementos son los siguientes. Primero que nada, la actividad integradora 5 se llama diferencias entre las herramientas ofimáticas. Es decir, ustedes van a desarrollar una presentación electrónica con una tabla comparativa sobre el uso de las herramientas ofimáticas. Van a, para ello, revisar las guías de PowerPoint, Word y Excel, que fueron recursos que vimos en la semana 1 y 2. Así como, por supuesto, tienen que usar otras herramientas ofimáticas, ya sean de Google, de Office Libre, de Apple, entre otras. Y buscar información al respecto en Internet, así como crear una presentación electrónica donde ustedes van a elegir la plantilla que más les guste para el desarrollo de esta presentación. Y en la primera diapositiva de esta presentación, con la plantilla o las características que ustedes quieran, van a poner en la primera diapositiva una portada donde van a colocar su nombre completo, su nombre de la actividad, en este caso, actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas, y su grupo. En la segunda diapositiva de esta presentación van a elaborar una tabla comparativa sobre las herramientas ofimáticas en donde van a indicar 3 funciones o características de esa herramienta y 3 ventajas de cada una. Aquí vemos el ejemplo que nos colocan en la rúbrica de la actividad e instrucciones de la misma. Como pueden observar, nos dicen que vamos a elegir una herramienta ofimática de procesador de texto, otra de presentación digital y otra de hoja de cálculo. Por ejemplo, en procesador de texto pueden ustedes analizar o revisar Page o Word o documentos de Google. Elijan uno de esos 3 procesadores de textos o algún otro y nos van a decir del que elijan para qué sirven y 3 ventajas del uso de esa herramienta ofimática. En el caso de una herramienta ofimática de presentación digital, pueden elegir PowerPoint, pueden elegir, se me ocurre directamente, pues presentaciones de Google o algún otro tipo de presentación y decirme 3 características de para qué sirve y 3 ventajas de esa herramienta ofimática de presentación digital. En el caso de una hoja de cálculo pueden revisar ya sea Excel o pueden hablar acerca de otra hoja de cálculo como es Google Sheets o Numbers de Apple y decirnos de la que ustedes eligieron dentro de este tipo de hojas de cálculo para qué sirven y sus 3 ventajas de uso de esa herramienta ofimática, ¿de acuerdo? En la tercera diapositiva de esta presentación a realizar en la actividad integradora 5 van a responder las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una presentación digital? Y B. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una hoja de cálculo? En la cuarta y última diapositiva deben incluir sus fuentes de consulta que les ayudaron al desarrollo de justamente esta presentación. Una vez que ya hayan realizado dicha presentación, deben de guardarla con el siguiente nombre o nomenclatura. Recuerden, sus 2 apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre. Si tienen más de 2 nombres, nada más coloquen el primero, por favor,
M01S3, la letra A, la letra I, 5. Y bueno, en el caso de la actividad integradora 6, llamada crear un recurso multimedia, aquí lo que tienen que subir es un archivo procesador de texto, un archivo en Word con una portada con su nombre, el nombre de la actividad, su grupo y la liga de un recurso multimedia que van a subir ya sea de forma directa a YouTube, y van a colocar la liga de ese video que hicieron en YouTube, o una presentación digital donde colocan obviamente video, audio, texto, y nos van a colocar la liga de ese drive que ustedes van a compartir. Y por supuesto, también en ese procesador de texto, aparte de colocar la portada, la liga de su multimedia, en donde lo pueda una servidora revisar y calificar y ver, por supuesto, y escuchar y demás, deben de colocar las referencias o fuentes que utilizaron para realizar dicho recurso multimedia. En dicho recurso explicarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana. ¿Cómo lo realizaré o cómo lo realizarán? Imaginen que deseen publicar en la web el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana. Por ello, tienen que investigar en Internet sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana, y con base en lo que han aprendido hasta ahora en el módulo y la investigación que realices, elaboren un recurso multimedia sobre estos temas. Inciso A, las tecnologías de la información y la comunicación en la casa. Inciso B, las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo. Y inciso C, las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito laboral. Recuerden que los recursos multimedia combinan archivos en diferentes formatos de audio, de video, de imágenes, textos, etc. Un archivo multimedia puede ser desde una presentación digital con audio, con video o imágenes, animaciones, un video, un GIF, entre otros, o pueden colocar y desarrollar un video con audio, con texto, con imágenes, y subirlo directamente a YouTube. Ustedes tienen y pueden utilizar su creatividad. Revisen los siguientes recursos que les apoyarán en la elaboración de su actividad, como presentaciones digitales, guía de PowerPoint de la semana 2 y el video que se les coloca dentro de los elementos y recursos de esta semana número 3. Así como recuerden colocar en su archivo procesador de textos primero realizar portada, copiar la liga de su archivo multimedia, en donde esta liga debe de servir para compartirlo en internet, ya sea, por ejemplo, compartir la liga a la nube que se encuentra alojado su documento presentación, compartir la liga de su video o en YouTube, y compartir la liga de algún programa como SlideShare o Script o Canvas o el que guste. En este momento recuerden cuidar la privacidad de su información. Yo les pido que su presentación, no documento de Word, no. En el caso debe ser un multimedia, un digital, una presentación, un Canva, un Prezi, un video de YouTube. Por favor, déjenmelo público para que yo pueda revisar una vez que ustedes ya se les haya calificado. Háganlo privado, por favor, pero y cuiden que sea el documento de la liga para entregar, porque si no, no voy a poderlo revisar. Recuerden, la liga que incluyen sea la correcta, pues de esto depende la evaluación de su actividad. Creen este documento de texto en donde incluyan, recuerden, una portada con sus datos, título de la actividad, nombre completo, grupo y fecha, el enlace de la publicación de su archivo multimedia y la lista de las fuentes que consultaron para el desarrollo de su presentación. Una vez que lo realicen, guárdenlo con el siguiente nombre o nomenclatura, que son, recuerden, sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre. Si tienen varios nombres, reitero, solo coloquen el primer nombre
M01S3, la letra A, la letra I, 6. Daría M01S3AI 6. Y recuerden que la actividad formativa 5, llamada archivos multimedia, es una actividad que se califica de forma automática. En esta actividad identificarás características de los archivos multimedia, en donde hasta que ustedes no le dan, si ustedes están realizando su actividad y si no le dan el clic al botón enviar todo y terminar, no se genera un intento, queda como que siguen, o sea, si se salen y no, la más le van dando guardar en lo que van respondiendo a las preguntas, pues queda que ese intento se sigue realizando. Hasta que ustedes no le dan clic al botón enviar todo y terminar, se genera un intento. Mientras no le den enviar clic al botón enviar todo y terminar, el intento no se genera. Entonces sean muy cuidadosos con eso, porque si no le dan clic al botón enviar todo y terminar, no se genera el intento y por ende no van a poder visualizar su calificación. Si le dan clic al botón enviar todo y terminar, en ese momento automáticamente se genera una calificación y el intento, ¿de acuerdo? Recuerden, tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de la actividad formativa 6, compartir presentaciones digitales en la web. En esta actividad identificarán algunas de las posibilidades para compartir presentaciones digitales vía Internet y al igual que la actividad formativa 5, en la actividad formativa 6 también tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Recuerden, al dar clic al botón enviar todo y terminar, se genera automáticamente el intento y una calificación a ese intento. En el caso de la actividad socioemocional, recuerden que hay que descargar el PDF interactivo para la actividad socioemocional y plasmar sus respuestas, así como observar el video de la sesión de la tutoría de esta semana número 3 realizada por nuestra tutora, la maestra Gloria, y responder el cuestionario de dicha actividad socioemocional. Es muy importante que realicen este descarga del PDF interactivo, pues a partir de esto ustedes van a poder desarrollar y contestar el cuestionario socioemocional que tiene valor dentro de la ponderación de la materia, en donde al responder el cuestionario socioemocional de esta semana número 3, les permitirá reforzar sus conocimientos relacionados con la lección de habilidades socioemocionales de esta semana número 3. Recuerden, mientras no hagan clic en enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún están realizando la actividad. Si llegas a interrumpirla, podrás volver a ingresar al intento que se encuentra en proceso. Una vez que termines de contestar todos los ejercicios, asegúrense de que sus respuestas sean correctas y pulsen el botón enviar todo y terminar. Recuerden, tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Les reitero lo que les decía al inicio de este espacio, de este encuentro de aprendizaje de esta semana número 3. En esta semana 3 es necesario realizar ambas encuestas de opinión. Tanto opina sobre tu módulo 1 y la encuesta opina sobre tu asesora virtual del módulo 01, que es una servidora su asesora virtual, ya que si no contestan ambas, no van a poder ver los contenidos de la semana 4 o de la semana de integración y semana final. Por favor, realicen ambas encuestas, de lo contrario no van a poder ver los contenidos de la semana 4. Y bueno, si no hay ninguna duda o comentario, les reitero pues que estoy a sus órdenes dentro de la plataforma en la sección mis mensajes. Ahí me pueden hacer llegar las dudas o comentarios y reiterarles que es necesario que ingresen, los exhorto, yo sé que muchos no tienen tiempo o de pronto pues si les sobra algún tiempo es importante que se administren bien de tiempo para que ingresen a estos espacios, ya que el ingresar a estos espacios de aprendizaje les ayudan y aparte les dan puntos extras si ustedes ingresan a estos de forma asincrónica, perdón, sincrónica.
Y recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, es el foro aprendiendo, la mensajería dentro de la plataforma, que es la forma más rápida, eficaz y eficiente para que ustedes me digan alguna duda o comentario. Y pues los dejo con la referencia de esta semana de la maestra Valdera Rita, noviembre-diciembre 2009, que es justamente el artículo de la revista El Cotidiano número 158 que vimos en esta presentación, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Azcapotzalco, México, llamado Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento. Y pues que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda estoy a sus órdenes dentro de la sección Mis mensajes o mensajería, así como por supuesto recuerden realizar ambas encuestas de opinión para que puedan ver sin problema los contenidos de la semana 4 y reiterarles por favor que suban sus actividades conforme lo indican las rúbricas, por favor. Y reiterarles que pues estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario y que lo hagan antes del cierre de esta semana ya, número 3, prácticamente la penúltima semana de nuestro módulo. Y bueno, recuerden que el módulo cierra este domingo 23 de octubre de 2022 a las 11:59 horas o 23:59 horas, horario de la Ciudad de México, ¿sale? Y bueno, los dejo con esta presentación donde les reitero que deben de realizar ambas encuestas de opinión, por favor, y estoy al pendiente de cualquier duda o comentario. ¿Ok? Sigo aquí para ver si alguno de sus compañeros se incorpora a la brevedad.
So now we've looked at 4 questions and how these were used to produce some positive outcomes. These were used to produce some positive outcomes in the Good Kitchen story, as well as I know many other stories that I could have told you about. But design thinking is not a kind of one size fits all solution. Design thinking works best on particular kinds of problems. How do I
Welcome back to week 2 of Design Thinking for Business Innovation. Today's session will focus on the topic of preparing your mind for innovation. But first, let's spend just a minute recalling what we talked about in our first session together. Last week, we focused on the question, what is design thinking? And I introduced an approach based on a process of 4 questions. What is, what if, what wows, and what works? We illustrated what that process looked like in practice by looking at a meals delivery service in Denmark. Prepared mind. Substitute the word opportunity for chance, and you've got the basic idea of what we're talking about. The opportunities to innovate are out there waiting for us to find them, but often
few notes and not much time to look for the pattern. When organizations allow people to operate on kind of deep and original insights that inspire invention and lead to really compelling and differentiated new value propositions. But, as we've already talked about, the accomplish, not necessarily what they say they think. The fear of uncertainty and the anxiety he feels. Otherwise, he won't even see the disconfirming data that is a structure of the right kind. And design thinking can help us to provide very specific guidance by laying out a discrete set of steps to help towards the goal. These steps are what we will focus on in our next two sessions. And last time, I hope you'll join us in our forums to keep our class
assumptions. So what are the assumptions based on? You're saying, my best judgment, Matika, they're guessing, they're guesses. So you make guesses to create assumptions, to create financial facts, whether like testing. Go do lots of tests. Life is a test. Innovation comes from tests. Go do test and learn. Thank you very much. Welcome back. ¿Qué?